de ley del orden del día relativa a incrementar el salario mínimo interprofesional y para posibilitar el establecimiento de salarios mínimos de carácter autonómico o local, presentado por el Grupo Parlamentario Mixto, y tiene la palabra el señor Campuzano por un tiempo de no superior a 7 minutos, señor Campuzano. Gracias, señor presidente. Efectivamente, el Partido Demócrata presenta esta proposición no de ley con el objetivo de mandatar al Gobierno a este incremento del salario mínimo interprofesional, marcando el horizonte de alcanzar el 60% del salario medio neto, correspondiente a ese mandato de la Carta Social Europea, y marcándonos específicamente en esta legislatura ese objetivo de los 12.000 euros anuales, que nos parece además que es un objetivo posible y factible y conveniente. Es esta iniciativa que es coherente con una iniciativa que defendimos conjuntamente con Esquerra Republicana en la pasada legislatura, que llevó a la aprobación por parte del Pleno del Congreso de los Diputados de un texto que mandataba al Gobierno en esa dirección, y que esa coincidencia con el Grupo de Esquerra respondía también a un compromiso del Gobierno de Cataluña, del actual Gobierno de Cataluña, de avanzar en esa dirección. Hoy estamos convencidos de que la defensa del incremento del salario mínimo es una cuestión que genera consenso social y político, que el salario mínimo que existe en España es excesivamente bajo, que no puede compararse con el salario mínimo de los países de nuestro entorno, y que en un contexto de recuperación económica y de creación de empleo toca incrementar el salario mínimo. Estamos convencidos que esta apuesta por el incremento del salario mínimo está directamente vinculada a la idea de que el camino de la devaluación salarial como mecanismo para garantizar la capacidad competitiva de las empresas españolas ya no sirve. No podemos pretender continuar compitiendo en la economía global en el terreno de los sueldos más bajos. Y eso exige tomar medidas que vayan en la dirección de estimular que el crecimiento de empleo se base también en empleos con sueldos suficientes y dignos, y que estimulen las inversiones de las empresas en la formación de los trabajadores y en la capacidad tecnológica de las propias empresas. Por tanto, es esta una iniciativa que no se sitúa tan solo, que también en el ámbito de la lucha contra las desigualdades, sino que debemos también enmarcarla en la vocación de construir un modelo productivo no basado en salarios bajos. Y ciertamente responde también a la vocación de hacer frente a las desigualdades. Al principio de esta sesión hemos debatido una propuesta de Esquerra sobre el techo salarial, hemos discutido una propuesta del Grupo Socialista sobre la brecha salarial entre hombres y mujeres. Estamos en un contexto que las desigualdades salariales están en el centro de la preocupación del debate en materia de empleo, y en el centro de esta discusión el salario mínimo es central. Forma parte también de una estrategia para combatir las desigualdades salariales existentes. Y además también estamos convencidos de que el incremento del salario mínimo interprofesional forma parte de una estrategia para hacer sostenible nuestro estado del bienestar. Un modelo de estado del bienestar tan solo puede sustentarse con empleos suficientemente dignos, suficientemente buenos, suficientemente altos, que permitan generar los impuestos y las cotizaciones sociales que permiten financiar un estado del bienestar. Y es más, vemos que en Europa los países con mejores y mayores y más eficaces estados del bienestar son países con buenos salarios y con buenos salarios mínimos interprofesionales, bien por decisión de los propios gobiernos, bien por acuerdo entre los interlocutores sociales a través de la negociación colectiva. El debate sobre el salario mínimo, y en un contexto como el español, con una alta tasa de desempleo, es siempre la discusión sobre si un incremento del salario mínimo puede impedir la creación de ocupación neta o incluso puede provocar la destrucción de ocupación. Y es probable que algunas de sus señorías que tengan algún tipo de reparo en relación a esta discusión nos planteen estas advertencias. A nuestro entender,
En el actual contexto socioeconómico, un incremento moderado y sostenido como el que les planteamos, en 4 años acercarnos a esos 12.000 euros, puede ser perfectamente compatible con el objetivo de creación de empleo. Ciertamente, quizás junto con esta medida deberían de incorporarse otras cuestiones, las que están vinculadas a la afectación del conjunto de los costes laborales a los que deben hacer frente las empresas. Y ahí se nos plantea una discusión también, por tanto, sobre si un incremento del salario mínimo para los empleos con menor nivel de cualificación debe de ir acompañado también de alguna política específica de reducción de las cargas sociales de ese empleo. Pero también estamos convencidos de que aquello que hoy no podemos repetir son algunos de los errores que nos han llevado a esta crisis. Un modelo intensivo en creación de empleo en la fase alcista del crecimiento de la economía española. España era líder de creación de empleo en los buenos años de la economía, pero en cambio España también es líder en la destrucción de empleo en los años de la recesión, entre otras cosas porque ese empleo que se creó con tanta intensidad estaba situado precisamente en sectores poco cualificados, con sueldos bajos y que resisten muy poco cualquier crisis. Países que crecieron con empleos con mayor remuneración y en sectores de más valor añadido han resistido mejor la crisis. Y ahí, señorías, cuando hacemos una aproximación de carácter más regional a nuestro mercado de trabajo, veríamos, por ejemplo, como en el País Vasco, con mejores salarios, la crisis se resistió mejor. Por tanto, lo planteamos desde la convicción de que es posible recorrer ese camino. Y además, abrimos con esta iniciativa una cuestión que hasta ahora yo no tengo la sensación que hubiésemos discutido nunca en esta Comisión de Empleo, en el plenario, que es abrir la posibilidad de que puedan existir distintos salarios mínimos en función de las distintas realidades socioeconómicas que conforman la realidad de la economía y del mercado de trabajo en el Estado español. Para los trabajadores que viven en territorios donde los costes de vida son más altos, un salario mínimo igual para toda España es terriblemente injusto. No garantiza que esos trabajadores, que deben de hacer frente a alquileres más altos, a precios más elevados de la vivienda, a precios más altos en la compra en el mercado, a menudo con una presión fiscal más alta, con servicios a los que pueden acceder a un mayor coste, deban de estar sometidos a un mismo salario mínimo interprofesional. Y por tanto planteamos que el salario mínimo interprofesional sea posible que los gobiernos autonómicos, de común acuerdo con los interlocutores sociales en sus respectivos ámbitos, puedan efectivamente adaptar el salario mínimo a los costes efectivos de la vida en su territorio. Sé que este es un debate en una Cámara donde el espíritu jacobino a la izquierda y a la derecha es tan potente, genera dificultades. El jacobinismo no es patrimonio exclusivo de la izquierda, sino también tenemos una derecha muy jacobina y hoy sabemos que no tenemos mayoría para avanzar en esa dirección, pero lo hemos querido plantear. Toca abrir ese debate. Otros estados de carácter federal o cuasi federal en el resto del mundo apuestan. En Estados Unidos los salarios mínimos no tan solo son de los estados, sino también son de las ciudades, y el principio de igualdad en Estados Unidos de los ciudadanos no está en discusión. Yo invito a las almas jacobinas de la izquierda a la derecha a revisar sus planteamientos en esa dirección y a empezar a escucharlos. Nada más y muchas gracias. Señor Campuzano, pues a continuación los portavoces de los grupos parlamentarios que han presentado enmiendas. En primer lugar, por el Grupo Confederal de Unidos Podemos, En Común Podem y En Marea, la señora Franco. Gracias, señoría. Gracias, presidente. Señorías, tenemos un país en el que el salario mínimo interprofesional no solamente se congela cada vez que a nuestros gobernantes deciden que primero hay que salvar a los bancos antes que a las personas y por tanto congelan también los salarios mínimos interprofesionales, sino que además tenemos un salario mínimo interprofesional de 655 euros al mes con 20 céntimos. Es decir, vivimos en un país que forma parte de la Unión Europea y tenemos un salario mínimo interprofesional que es la mitad
que muchos países de la Unión Europea, países como Alemania, Francia, Gran Bretaña, Holanda, Irlanda, Bélgica, esos países que tantas veces nos ponen a nosotros y a nuestros trabajadores y trabajadoras como ejemplo. Resulta que tenemos el salario mínimo interprofesional, que es la mitad que estos países, pero resulta que es algo muy paradójico y contradictorio a su vez, que somos la cuarta potencia de la zona euro y que España, además, es la quinta potencia de la Unión Europea. Parece que no tiene sentido que seamos una potencia europea a nivel económico, pero que, sin embargo, nuestros trabajadores sean de los peores pagados de la Unión Europea. Además, el salario medio en nuestro país se ha reducido en los últimos 6 años en un 9%, causa también por la crisis. La situación de nuestros trabajadores y trabajadoras, la situación de los españoles y las españolas, es la siguiente. El 22% de las personas están en situación de desempleo. El 30%, que se dice pronto, 1 de cada 3 personas de nuestro país llega con dificultades a final de mes. Es decir, cuando va llegando mitad de mes ya están mirando a ver cuándo le ingresen la nómina, la ayuda, si es que tienen algún tipo de ayuda o algún tipo de nómina. La consecuencia de esto, que 5 millones de personas, entre otras, 5 millones de personas, les cuesta mucho trabajo pagar la factura de la luz en invierno. Y otra de las consecuencias de esto, que mueren más personas por no poder pagar la factura de la luz, mueren más personas por frío en nuestro país que por accidentes de tráfico. El último caso, una señora de 81 años en Reus, a la que Gas Natural le cortó la luz, además incumpliendo la ley porque no avisó a los servicios sociales, le cortó la luz y esta señora tenía que hacer uso de velas y, desgraciadamente, la noche del pasado lunes murió, falleció, porque salió ardiendo con una de esas velas el colchón de su casa, donde ella dormía. Y es que tenemos un modelo empresarial de empresas como Gas Natural y, sobre todo, un modelo económico que es depredador de personas, que mata a personas. La proposición no de ley que presenta el señor Campuzano viene a decir que las comunidades autónomas tienen que tener libertad para poner el salario mínimo interprofesional que consideren. No es eso lo que defiende o lo que se dice en nuestra ley mínima para los trabajadores, que es el Estatuto de los Trabajadores, con el artículo 27 del Estatuto, donde viene la regulación de salario mínimo interprofesional, que dice que será puesto por el Gobierno, consultando a las asociaciones más representativas, ya sean sindicales como empresariales. A nosotros nos parece bien que se consulte a las comunidades autónomas, nos parece bien. Lo que no nos parece bien es que las comunidades autónomas puedan decidir si poner un salario mínimo más alto o más bajo, provocando dumping social entre las comunidades autónomas. Y les pongo ejemplos. Andalucía, 2015, el salario medio por persona, 7.942 euros al mes. Junto con Murcia tenemos el mismo salario medio y es el más bajo, son los más bajos de nuestro país. Resulta que es un 42%, es decir, casi la mitad menos que el salario más alto de la comunidad que tiene la comunidad autónoma de nuestro país, que es el País Vasco. El País Vasco tiene el salario medio más alto, que son 13.800 euros. Es decir, casi la mitad Andalucía. Eso ya de por sí es dumping social. Además, el riesgo de pobreza en Andalucía es del 35%. Sin embargo, en Navarra, que tiene el más bajo, es del 9,6%. Y en Cataluña, el 13,9%. Es decir, si seguimos por esta senda, tendremos cada vez más diferencia entre comunidades autónomas y, lo que es más importante, más diferencia entre personas en nuestro país. Nosotros, y voy terminando, nosotros proponemos que nos vayamos acercando a lo que dice la Carta Social Europea, es decir, al 60% del salario medio neto de cada país. Nosotros lo que decimos es que al final de esta legislatura
hay que llegar a ese 60%, hay que cumplir con la Carta Social Europea y llegar a los 950 euros al mes. El señor Campuzano, en la proposición no de ley que nos presenta, dice que tendrían que ser 857 euros y nos parece una subida sustancial que celebramos, pero seguimos insistiendo en que tenemos que llegar al final de la legislatura a los 950 euros al mes para cumplir con la Carta Social Europea. Por último, resaltar tanto esta situación como nuestro rechazo al dumping social, pero sí escuchar a todas las comunidades autónomas y que incluso se pueda asemejar los salarios mínimos al nivel de vida, a la carestía de la vida de esas comunidades autónomas. Escuchar y dialogar sobre todo y tener en cuenta las diferencias, las peculiaridades, la cultura de cada comunidad autónoma. Pero eso sí, teniendo a las personas por delante. Teniendo a las personas por delante. Decimos que nuestro país tiene que dejar de ser mano de obra barata, que los territorios tienen que tener más voz, que tienen que tener mayor capacidad de decisión, que queremos que los territorios puedan decidir muchas cosas, pero sobre todo lo que queremos es que se defienda a las personas y que se defienda a las personas por igual. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Franco. Por el Grupo Socialista, la señora Rodríguez Hernández. Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. Tomo la palabra en nombre del Grupo Socialista para manifestar nuestra posición en torno a la iniciativa que debatimos. Y lo primero que tengo que reseñar es que la garantía de suficiencia de la retribución salarial proclamada por el artículo 35 de la Constitución como un derecho de los trabajadores por la prestación laboral se ha visto seriamente comprometida por la política del Gobierno del Partido Popular en estos últimos 5 años. En 2012 y 2014, el Gobierno congeló el salario mínimo interprofesional y los mínimos incrementos experimentados en los años 2013, 2014 y 2015 y 2016 para nada han compensado la pérdida de su poder adquisitivo. Esta política también ha cuestionado seriamente el artículo 131 del texto constitucional al obstaculizar una justa redistribución de la riqueza. Señorías, haciendo uso de una frase que no por repetida deja de ser real, los ricos son cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. Ello, como saben sus señorías, es la consecuencia lógica del trasvase de las rentas del trabajo a las rentas del capital, que se ha venido produciendo desde el 2011 hasta nuestros días. La pérdida del poder de compra experimentada por el salario mínimo interprofesional durante estos años cuestiona sus funciones básicas, entre ellas las de actuar de mecanismos de cohesión social, pues no se está produciendo un reparto más equitativo de la renta ni de impulso del consumo y la economía tan importante en fases de crisis. Por otra parte, el bajo salario mínimo interprofesional incide en el presente de los trabajadores, pero tengamos en cuenta que también incide en su seguro de vejez, pues no podemos olvidar los efectos directos del salario mínimo interprofesional en los ingresos del sistema de la seguridad social y al ser el indiciario del incremento de las bases mínimas y con ello de las carreras de seguro de los trabajadores que lo perciben. Además, con los niveles de paro y pobreza que tenemos en la actualidad, esta pérdida de poder adquisitivo tan severa está afectando fundamentalmente a aquellas unidades familiares donde solo hay una fuente de ingreso y esta está referenciada precisamente al salario mínimo interprofesional. Por otra parte, tengo que señalar que en el ámbito europeo, como ya ha comentado antes la compañera de Podemos, la evolución del salario mínimo interprofesional nos aleja del cumplimiento del objetivo que establece la Carta Social Europea suscrita por España en el año 1978 y que en su artículo 4.1 recomienda que el salario mínimo interprofesional debe situarse en torno al 60% del salario medio neto. Para el 2016 el salario mínimo interprofesional es un 1,4%
un 1,5% superior al del 2014, lo que supone 655,20 euros mes, con 14 pagas, por lo que es uno de los más bajos de la Unión Europea de los 15. Las diferencias llegan a extremos alarmantes. Así, en Francia, nuestro salario mínimo profesional es un 92% más bajo que el de Francia, el de Alemania 93%, el de Holanda un 97%, el de Irlanda un 100,2%. Por lo que no hay una adecuada proporción entre nuestro PIB y los PIB de estos países, que como mucho suponen el 50% superior a nuestro PIB, y sin embargo su salario mínimo y nuestro salario mínimo distan mucho de acercarse, lo cual es cierto y tiene consecuencias negativas en diversos aspectos, y todos ellos de gran trascendencia. Así podemos citar, entre otros, el aumento de las desigualdades sociales, una mayor dificultad para financiar el estado del bienestar, el propiciar la inversión en bienes y servicios de escaso valor añadido, el empobrecimiento de nuestro modelo productivo, ya que los bajos salarios incitan a la merma de las inversiones en innovación y en tecnología, y hacen recaer nuestra competitividad internacional en los bajos salarios, lo cual empíricamente está demostrado que a la larga suponen un empobrecimiento del país. Por ello, es absolutamente necesario y urgente recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras cuya renta salarial está vinculada al salario mínimo interprofesional y en aras de conseguir trabajo y remuneraciones dignas. Esto, para el Grupo Socialista, es un compromiso que tenemos con la ciudadanía y que así está recogido en nuestro programa electoral. En cuanto al segundo punto de la iniciativa que debatimos y que ha traído a esta Cámara el Partit Demòcrata Catalán, la posición del Grupo Socialista es de total rechazo. Rechazo basado fundamentalmente en que consideramos que vulnera el principio de igualdad establecido en nuestra Constitución. En nuestra opinión, la medida propuesta vulneraría no solo uno, sino varios artículos de nuestra Carta Magna, tal como el artículo 139.1, el 149.7, por no hablar del artículo 14. No podemos admitir que haya trabajadores de primera y de segunda, dependiendo del lugar donde hayan nacido o les haya tocado vivir. Entendemos que el tema que nos ocupa es de suma importancia y estamos de acuerdo con el Partido Demócrata Catalán en que tiene influencia en muchas cuestiones vitales para el mantenimiento del estado del bienestar, para la cohesión social, para el propio desarrollo de nuestro sistema productivo, y por eso mismo nos oponemos a generar más desigualdad entre los territorios. Por todo ello, mi grupo, el Grupo Socialista, ha registrado la siguiente enmienda. Una enmienda de supresión al punto 2 de la iniciativa que debatimos, y una enmienda de acordar con las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales más representativas, escuchando a las comunidades autónomas, un calendario de incremento continuado del salario mínimo interprofesional que permita en el plazo de los próximos 4 años el objetivo de situarlo en los 12 años, en los 12.000 euros año, y posteriormente, de acuerdo con lo establecido en la Carta Social Europea, situarlo permanentemente en torno al 60% del salario medio neto. Gracias, señoría. Muchas gracias, señora Rodríguez. Por el Grupo Popular, señora Reynés. Muchas gracias, presidente. Señorías, seguramente todos los grupos que conformamos la Cámara estamos de acuerdo en que la prioridad de cualquier política económica y social debe ser la recuperación del empleo, y esta ha sido y seguirá siendo siempre la prioridad del Partido Popular. Las revisiones de la cuantía del salario mínimo interprofesional correspondientes al periodo 2011 a 2016 se han realizado en un contexto claramente mediatizado por la crisis económica y por el fuerte impacto que la misma ha tenido en términos de destrucción de empleo. Puesto que todavía se está en el camino de la recuperación del empleo, debe tenerse en cuenta especialmente esta circunstancia a la hora de adoptar cualquier decisión en materia de política salarial, en la medida en que este factor
repercute de manera importante en la creación de empleo. Además, como sus señorías saben, es al Gobierno, previa consulta con las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales más representativas, a quien le corresponde fijar anualmente el salario mínimo interprofesional regulado en el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores, teniendo en cuenta el índice de precios al consumo, la productividad media nacional alcanzada, el incremento de la participación del trabajo en la renta nacional y la coyuntura económica general. La valoración conjunta de estas variables justificó la decisión de incrementar el salario mínimo interprofesional en un 1% para el año 2016, según establece el Real Decreto 1171/2015 de 29 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2016. Incremento que, tal como figura en el preámbulo de esta norma, responde a la mejora de las condiciones generales de la economía, a la vez que continúa favoreciendo de forma equilibrada su competitividad, acompasando así la evolución de los salarios con el proceso de la recuperación del empleo. Nosotros pensamos que tiene que subir el salario mínimo interprofesional, pero también todos los salarios bajos y medios de nuestro país. Por eso hemos hecho una reforma tributaria para aminorar la carga tributaria de los que menos tienen. Hemos hecho una ley para la formación profesional para el empleo, porque pensamos que formación y cualificación son las mejores armas para combatir los salarios bajos y, sobre todo, hemos hecho de la lucha contra el desempleo nuestro objetivo final. Efectivamente, cuando se destruye empleo, no se pueden subir los salarios. Afortunadamente ha cambiado la tendencia. Hemos recuperado 1 de cada 2 empleos que se perdieron con la crisis, desde el peor momento, en febrero de 2013. El paro se ha reducido en 1.275.240 personas y se han creado 1.662.609 puestos de trabajo. En definitiva, ahora se crea empleo y ese menor exceso de oferta volverá a equilibrar los salarios a un nivel más alto. Nosotros estamos a favor de todas las normas que signifiquen una mejora de los salarios y de la calidad de vida de los trabajadores, pero lo queremos a través de reformas estructurales, como hemos hecho hasta ahora, y se reconoce en el informe de la Comisión Europea España 2016 y en los datos de paro actuales. Pero lo queremos primero con normas para el crecimiento. Cuando hay crecimiento, este crecimiento se traslada al empleo. Y una vez que se ha trasladado al empleo, queremos una mayor participación de las rentas salariales en la renta nacional. Pero, señorías, al revés, el camino es absolutamente imposible. En cuanto a la posible modificación normativa para permitir el establecimiento por las administraciones autonómicas y locales de salarios mínimos regionales o locales distintos, pensamos que la medida contribuiría a agravar la segmentación del mercado del trabajo español por la introducción de condicionantes territoriales en la determinación del salario, limitando por esta vía la flexibilidad interna de las empresas a la hora de establecer su política retributiva. Esta nueva rigidez sería tanto más intensa cuanto más extendida estuviera la actividad de la empresa en el territorio nacional. Además, la convivencia de múltiples niveles de salario mínimo y de sistemas alternativos de revisión complicaría la gestión de recursos humanos y de contratación por parte de las empresas, adicionando un coste regulatorio nuevo en la búsqueda y cobertura de vacantes de empleo. Así, debe tenerse en cuenta que la función del salario mínimo interprofesional es la de garantizar, en todo caso, unos ingresos mínimos a los trabajadores, pero el papel protagonista en la fijación de cuantías salariales en el ordenamiento laboral vigente corresponde a la negociación colectiva, que, en todo caso, deberá respetar los mínimos legales. Por tanto, la determinación de los salarios mínimos a abonar en el ámbito de la aplicación de cada convenio colectivo corresponderá a las partes negociadoras de estos, sean de sector estatales, autonómicos, provinciales o para una zona geográfica más limitada, sean de empresa, convenios que, conforme al artículo 84.2 del Estatuto de los Trabajadores, gozan de prioridad aplicativa en esta materia, siendo tales partes negociadoras quienes mejor conocen las concretas circunstancias de la actividad, lo que permite que los salarios se ajusten del mejor modo a la realidad económica del sector o de la empresa. Miren, señorías, y ya acabo, actualmente tenemos una situación de crecimiento de empleo, aunque es cierto que todavía nos queda mucho por hacer, de protección a los colectivos más vulnerables con ayudas directas
porque hemos hecho un plan de inclusión social, una estrategia para personas sin hogar, un fondo para familias con hijos en situación de dificultad económica y, por tanto, es al actual Gobierno quien tendrá que llevar a cabo la tarea que le encargaremos de esta PNL. Y nos gustaría que la enmienda fuera apoyada por el resto de grupos, ya que es la misma que se presentó y que se aprobó por unanimidad en el Pleno de abril de este mismo año, aunque en la anterior legislatura. Y por todos estos motivos, y termino ya, señorías, el Grupo Parlamentario Popular hemos presentado una enmienda que espero sea aceptada por el grupo proponente y poder aprobarla por la importancia del tema que nos ocupa. Y el texto de la enmienda es el siguiente. El Congreso de los Diputados manifiesta la necesidad de acordar con las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales más representativas en sus respectivos ámbitos de actuación, estatal y autonómico, y ante el grave aumento de las desigualdades que tienen su reflejo en la disminución de las rentas salariales en el PIB, un calendario de incremento del salario mínimo interprofesional acompasado a la evolución de nuestra economía y productividad que lo sitúe en términos relativos al nivel de los existentes en los estados más prósperos y más equitativos de nuestro entorno europeo, con el objetivo de alcanzar lo antes posible los objetivos contemplados en la Carta Social Europea del 60% del salario neto. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señora Reinés. Pues a continuación tienen la palabra los grupos parlamentarios que fijan posición. Por el Grupo Parlamentario Vasco, señor Barandiaga. Gracias, señor presidente. Señorías, brevemente, porque no hay demasiadas cosas nuevas que decir, puesto que este es un debate que ya se tuvo en el Pleno del Congreso en la anterior legislatura con una proposición que no cuantificaba exactamente las cuantías que ahora se precisan en la efectuada por el Grupo de Convergencia Democrática de Cataluña, pero que sí incidían en el mismo aspecto, es decir, en la recuperación por parte de quienes no lo tienen de una remuneración equitativa. Esa remuneración equitativa a la que se refiere tanto la Carta Social Europea como el propio artículo 35 de la Constitución española. Esa es una realidad que hoy por hoy no solo no se ha conseguido, es que en los 4 años anteriores a la situación actual, la RGI el salario mínimo interprofesional solo ha crecido una cantidad de 13,46 euros, es decir, ha pasado de 641 a 655,20 euros, y eso nos lleva a plantear que, desde luego, ese no solo es un salario indigno, es un salario de miseria, de pobreza. Condena a quienes se encuentran en esa situación a la pobreza, a la incapacidad absoluta de hacer frente a las obligaciones que, como cualquier ser humano, va a tener que atender, tanto desde el punto de vista personal como en su entorno familiar y social. Es una situación insostenible, y, desde luego, el que se procure más pronto que tarde dar solución a esa cuestión no solo es deseable, sino que es plausible y aplaudible, diría yo también, ¿no? Y efectivamente nos vamos a sumar por ello a esta proposición, y nos vamos a sumar también, aunque tengo entendido que hay alguna transacción al respecto, a la segunda parte de esta cuestión a la que ha hecho referencia el señor Campuzano, que parece que por algunas caras que se han puesto no ha hecho tanta gracia, y a la que le ha aparejado un calificativo al que yo también me sumo, que es a la negación de la posibilidad de que esto pueda ser contemplado no solo desde un punto de vista global, sino también desde un punto de vista local en el ámbito de cada comunidad autónoma. Y lo ha hecho aplicándole un calificativo de jacobino. No les ha gustado, pero creo que lo es. Es una realidad que, al margen de la realidad normativa que nos ha recordado la representante de Podemos del artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores, existe cuando se pretende condenar a la pobreza a quienes efectivamente, incluso cobrando ese salario mínimo, en su ámbito territorial no van a tener ese mínimo suficiente. Imagínese si es poco esa cantidad de salario mínimo de la que usted se queja en Andalucía, para que esa misma cantidad sea no solo insuficiente, sino aún más insuficiente todavía en el ámbito local, en Euskadi o en cualquier otra en donde la renta media efectivamente sea superior. Es tan evidente que la realidad no es la misma en un sitio que en otro, que hacer oídos sordos y ser ajeno a la realidad de que determinadas determinaciones, y valga la redundancia, normativas, no deban de tener que pasar por la autoridad local que lo pueda fijar, me parece
bueno, no solo inoportuno, me parece inadecuado. A partir de ahí, sí, lo ha dicho, lo siento, pero lo ha dicho. A partir de ahí, no solo me sumo a la proposición de que se establezca una progresión del salario mínimo en los términos planteados, sino también a la posibilidad de que estos, y además cumpliendo con el Estatuto de Autonomía del País Vasco, en nuestro caso, pueda ser ejercitado por las comunidades autónomas que ya tenemos, que debiéramos de tener competencia en materia de gestión económica de la Seguridad Social si es que efectivamente se hubiera cumplido la norma y se nos hubiera transferido. Nada más. Gracias. Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana. Buenas tardes. Nuestro grupo ya presentó esta misma, muy parecida propuesta no de ley de subida del salario mínimo interprofesional la otra legislatura, por lo cual prácticamente no vamos a repetir otra vez el debate y el argumentario que hicimos. Simplemente incidir en una serie de puntos. El mercado, que algunos se piensan, no se regula solo, si no, no habría salarios mínimos interprofesionales. Y en estos momentos el salario mínimo interprofesional de 655 euros es un salario indigno. No puedo entender que haya aquí algún diputado que pueda votar en contra de la subida del salario mínimo interprofesional a unas cantidades que sean dignas, que se pueda llevar una vida digamos, para una vida mínima, ¿no? con las necesidades básicas cubiertas. Por varias razones. La misma Carta Social Europea recomienda que tiene que ser un 60%, aquí estamos en el 35%, estamos en la mitad en el salario mínimo interprofesional que Francia, por ejemplo, y ya no solo por dignidad, que ya sería suficiente para que todo el mundo en esta Cámara pudiera mirar a la cara a los trabajadores que trabajando 40 horas solo cobran 655 euros, sino ya no solamente por dignidad hay que subir este salario mínimo interprofesional, sino incluso desde el punto de vista económico. Sabemos que se está comprobado y hay estudios importantes como el del doctor Arrizabalaga, etcétera, etcétera, que demuestran que la subida del salario mínimo interprofesional tiene un efecto multiplicador. Es decir, si a las clases humildes, invertir en las clases humildes tiene un efecto que hace que el dinero corra en la localidad, en la región o en la zona donde está. No se van a otros paraísos fiscales ni a otro tipo de historias. Luego, somos partidarios de subir este salario mínimo interprofesional lo más rápidamente posible por razones de humanidad y por razones incluso de eficacia económica. Por todo ello votaremos a favor y tampoco estamos en contra y tampoco entendemos como alguien puede estar en contra que en otra comunidad autónoma el salario mínimo interprofesional sea más alto y que pueda beneficiar a más trabajadores. Y si el tupic social se puede hacer hacia abajo, pero también puede ser hacia arriba. Así que también entendemos perfectamente que puede haber una comunidad autónoma que puede un salario mínimo interprofesional mucho más alto. Pues esto es bueno para todos, ¿no? No entiendo cómo se puede ir en contra de esto, ¿no? Dicho esto y resumiendo, votaremos a favor. Muchas gracias, señor Salvador. Por el Grupo de Ciudadanos, señor Ramírez. Muchas gracias, señor presidente. Yo creo que en esta Cámara y en esta comisión estamos todos de acuerdo que el salario mínimo debe ser subido. La diferencia de concepto que tenemos en distintos grupos es para ver la eficacia técnica de esa subida del salario mínimo. Está claro que en un mercado laboral como el que nos encontramos en este país, donde el 25% de los trabajadores sufren la precariedad, la temporalidad y se están continuamente entrando y saliendo del mercado, un salario mínimo interprofesional que solo se percibe si estás dentro del mercado de trabajo nos puede parecer una medida a todas luces ineficaz. Está claro que la subida tiene que ir acompasada también con un crecimiento general de la renta y del Producto Interior Bruto, porque si no se puede producir una expulsión de los trabajadores de ese mercado, ya que, como todo el mundo entenderá, si un trabajador no genera en el ejercicio de esa labor una cantidad suficiente de dinero para cubrir ese salario, el empresario jamás lo contrataría. Más allá, nosotros hemos establecido claramente que estamos a favor de esa subida del salario mínimo acompasada con un crecimiento sostenible de la economía española, pero pretendemos también, y por eso lo acordamos con el Partido Socialista en diciembre y con el Partido Popular en junio, una medida que creemos que a todas luces cumple claramente con la necesidad de ese salario digno que todos queremos y ese complemento salarial. No voy a reiterar que ese complemento salarial es, lógicamente, la solución perfecta para esas rentas en donde los trabajadores están continuamente entrando y saliendo, que esa es la realidad de nuestro mercado actual. 7 millones de trabajadores que, a pesar de estar trabajando, no llegan a final de mes porque no tienen una continuidad en ese mercado y, por lo tanto, este complemento salarial que estaría instrumentado de carácter anual y que daría respuesta a la situación personal y familiar de cada uno de esos trabajadores, creemos que es la solución.
El segundo punto de la propuesta no legislativa que nos trae hoy el señor Carles Campuzano rompe lógicamente, y no por un sentimiento jacobino, como nos ha comentado al principio de su proposición, la unidad que creemos que es necesaria en el mercado, porque si no, como bien comentaba la portavoz de Podemos, podríamos llegar a generar un dumping que yo creo que sería a todas luces contraproducente. Ponen como modelo el sistema americano, pero claro, comparar un país como Estados Unidos, que tiene la misma extensión y misma población que el conjunto de la Unión Europea, con nosotros, es cuando menos a todas luces una incongruencia. Y por lo tanto nos mantendremos en el sentido de nuestro voto hasta el final, a saber si hay votaciones transaccionales, enmiendas transaccionales y el sentido de las mismas. Señor presidente, vamos a trasladarle a la presidencia un texto transaccional que hemos alcanzado con el Grupo Socialista, el Grupo de Podemos, En Comú y Marea, Esquerra Republicana y el Partido Nacionalista Vasco, y que conocen también el Grupo Popular y el Grupo Ciudadanos y que hasta el momento no han podido firmar. Gracias. Muy bien, se agradece el... Procedemos a debatir la sexta proposición no de ley del orden del día relativa a priorizar el desarrollo y ejecución